Prevenidos. Es que lo tienes muteado. Ahí está. Está muy bien tu efecto difuminado atrás. Sí, yo creo que es lo más sano porque... Perdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si nos ven en la transmisión en vivo, en directo, o días, noches, si nos están viendo más relajadamente bajo demanda, como suele decirse en otro momento. Iniciamos una emisión más de nuestras conversaciones de los jueves por la tarde en el Ortega, conversaciones cívicas sobre asuntos de interés académico y proyección social, política, cultural, desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España en México. Como ustedes bien saben, nuestras conversaciones semanales giran en torno fundamentalmente a producciones académicas de amplio valor científico, social, tanto como de acciones de incidencia ciudadana. Aquí estamos construyendo ciudadanía desde el ámbito académico. Es un espacio imparcial, crítico, libre, no partidario, no porque tenga nada de malo, sino porque es una institución académica muy distinta a las otras. Y dedicamos esta sesión a un tema crucial para la región latinoamericana y para México también. Estamos transmitiendo el jueves 22 de julio, a unos días escasos de la consulta popular primera en la historia del país a nivel nacional. Y no vamos a hablar de la consulta, hablamos ya de ello con Janina Welp, de manera más general y en particular de México, pero vamos a hablar en general, o vamos a tener como referencia general, la democracia directa moderna, sus instrumentos y la forma en cómo contribuye o no a mitigar lo que nuestro autor llama la fatiga de las democracias representativas. Y bueno, ya que lo refiero, debo decir que para mí es un gozo formidable encontrarme, así sea con estos mecanismos y a la distancia, espero pronto en Santiago o en la Ciudad de México, querido David, o por qué no en Montevideo, que carambas, para conversar también en in situ. Pero mientras la pandemia no lo permite y sí nos lo permiten estos aditamentos, estos aparatos, usémoslo. Hoy vamos a conversar con un experto internacional sobre los temas que he comentado y lo vamos a hacer a partir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de una obra académica suya, reciente, disponible, por cierto, en las plataformas de compra por internet, aún no disponible en la versión en español. Hace rato me atreví a intentar una traducción de mi raro inglés a mi raro español y creo que no lo logré muy bien, de uno de los párrafos que quiero citar, que quiero referir más adelante, pero ya está disponible este libro que publicó recientemente Cambridge University Press, Ciudadanía y Democracia Directa Contemporánea, en inglés, Citizenship and Contemporary Direct Democracy, de David Altman, que aborda justamente los temas desde una perspectiva académica, científica, diría, impresionantemente documentada, los temas que vamos a tratar hoy. David Altman es profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinador del proyecto de Varieties of Democracy. Ahorita, ojalá nos puedas explicar, está interesante sobre variedades de la democracia, e investigador asociado a nivel 2 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Su investigación se centra en la democracia, justamente como nuestras inquietudes y afanes, su calidad, la calidad de la democracia, sus instituciones y sus innovaciones. Este es un concepto que está también en el libro reiteradamente y que nos urge dilucidar, compartir, asumir también en nuestra región, en nuestros países. Particularmente en los mecanismos de democracia directa.
Es el autor de los libros Direct Democracy Worldwide en Cambridge University Press también en el año 2011 y Expanding Citizenship, Origins, Performance and Reform of Direct Democracy. Ya mejor no lo traduzco, pero quiere decir que se refiere a los orígenes, al desarrollo y a la reforma de la democracia directa, expandiendo la ciudadanía. Me corriges, querido David, si lo dije mal. También Cambridge University Press del 2019, así como decenas de artículos y capítulos publicados en revistas académicas y libros especializados. Obtuvo su PhD en la Universidad de Notre Dame en 2011 y su BA en la Universidad Hebrea de Jerusalén. David, qué gusto, qué placer. ¿Cómo va, Santiago? Abrazos desde la Ciudad de México. Igualmente, Carlos, es un gustazo estar contigo y con toda la gente, donde sea que estén, y aprovechando estas herramientas virtuales que si bien la pandemia nos golpeó duro, también abrió oportunidades como esta que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Así que desde ya, muchas gracias por la oportunidad para charlar un rato contigo con los auditores en donde sea que estén. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, querido, en verdad es un honor y un placer siempre conversar contigo en cualquier circunstancia y también en esta, que carambas, y más acompañados de un público querido que se integra fundamentalmente por gente de la academia, de la universidad, pero también del ámbito de la participación ciudadana, de los medios de comunicación. Tenemos un auditorio muy interesante que, por cierto, les invitamos a participar en la forma en como estos dispositivos ahorita nos permiten, y es en la parte de abajo de la transmisión, tanto en la plataforma de YouTube como de Facebook Live, pues hay un apartado para comentarios. Nuestra querida Aide y nuestra muy querida también Diana nos van a ayudar a capturar estas intervenciones y me las compartirán en el chat. Es puro Spanglish que usamos ahora, el espacio aquí de conversación en la plataforma del Facebook. Agradezco, desde luego, a Francisco Parra, director ejecutivo, ya mencioné a Aide Vázquez y a Diana Gamboa por hacer posible estos enlaces. Querido David, cuéntanos de tu libro, de qué va. Ya dije que está disponible, porque Sí. debo decir que además está ya disponible en una versión un poco más barata que la que salió originalmente de pasta dura, perdona que lo dijera así, pero corran a su internet antes de que se agoten las existencias. Cuéntanos del libro, porfa, querido. Eh, Gracias. No, sí, efectivamente, por suerte salió en tapa blanda, en pasta blanda, como le dices. El mundo de las editoriales universitarias es un mundo en sí mismo y yo la verdad que no comprendo muy bien cómo funciona la cosa. Pero bueno, este libro es un poco una continuación de uno que tú mencionaste, del 2011, donde yo intentaba estudiar los efectos, cómo se engranaba la democracia directa en todo el continuo democrático. Entonces, en aquel libro, ya hace 10 años atrás, trabajaba la democracia directa en regímenes completamente cerrados, dictaduras, si tú quieres, autocracias, regímenes totalitarios, hasta llegar a el uso de la democracia directa en regímenes democráticos, pero con una visión un poco más desde el sur, ¿verdad? La enorme mayoría de la literatura que tenemos sobre democracia directa todavía sigue teniendo un anclaje muy importante en el norte, ni que hablar en Suiza, ni que hablar en los Estados Unidos, que son dos de los epicentros de la democracia directa contemporánea, pero sigue siendo un tanto desde el norte hacia el resto del planeta. Y acá yo intentaba en ese libro hacer una visión un poco más sureña, para ponerle un nombre. Y en este libro del 2019 lo que hago es concentrarme pura y exclusivamente en esta relación que hay entre la democracia directa y los regímenes democráticos. Acá me olvido completamente qué pasan las dictaduras de un color u otro, sino que veo cómo es el juego de la integración de estas dos esferas. Y básicamente parte del principio o de algo que creo que ya es un vox populi y todos estamos
de acuerdo que las democracias no están funcionando como esperamos o como nos gustaría. Obviamente quizás tenemos imágenes un poco distintas de qué es lo que nos imaginaríamos y qué es lo que querríamos, pero el punto es de que hay una fuerte hay un fuerte desencanto con el funcionamiento democrático y alguna forma de innovación tenemos que encontrar para reencantar a la ciudadanía. Y dentro de este mundo bastante complejo de posible y bastante amplio de posibles innovaciones, me concentro particularmente en la democracia directa. Un mundo que es también multicolor, multisabor, multitodo, porque hay muchísimas instituciones que cabrían bajo el paraguas de la democracia directa, pero que ejercen efectos radicalmente distintos. Entonces este libro se divide en tres grandes secciones. La primera es un poco sobre los orígenes de la democracia directa contemporánea, tratando de responder una suerte de paradoja que nos enfrentamos todos los que estudiamos la democracia directa, particularmente aquellas instituciones que están en nuestras manos de los ciudadanos, que es por qué en algún momento dado las élites políticas de un país aceptan de que los ciudadanos le pongamos un palo en la rueda, ¿verdad? Y que les cambiemos la legislación, les rompamos el monopolio. ¿Por qué aceptan perder el monopolio del poder político? Y esta es una respuesta, esta es una pregunta a la cual no hemos tenido una respuesta comparativa. Hay explicaciones más de corte local, por qué en Suiza, por qué en los estados del oeste de Estados Unidos, pero no había una teoría que tratara de explicar por qué se expande y qué es lo que hace que trascienda el caso suizo, el caso americano, el uruguayo, el letón, el italiano, etcétera, y así sucesivamente. La segunda parte del libro trata de encarar dos de los prejuicios que hay sobre la democracia directa en su funcionamiento contemporáneo. Por un lado, se argumenta de que la democracia directa es esencialmente conservadora en el sentido de que la gente usualmente tiende a favorecer el statu quo, las cosas como están, y es un poco más adversa a aceptar un cambio. Acá no le pongo color al statu quo, puede ser un statu quo muy progresista, muy liberal, puede ser un statu quo muy conservador, tanto da, pero como que se argumenta que la ciudadanía tiende a evitar el cambio. Y por el otro lado, una pregunta que es casi ad eternum que aparece: ¿en qué medida la democracia directa es liberal, es conservadora, es de izquierdas, es de derechas? ¿Cuál es el gusto político, el sesgo político, si es que hay, de la democracia directa? Y la última parte, intento, ya es un esbozo un poco más teórico, eh, ¿cómo podríamos mejorar las instituciones de democracia directa asumiendo sus propias debilidades? A ver, yo acá no pretendo describir la democracia directa como una panacea ni la varita mágica para solucionar nuestros problemas, sino como una de las potenciales soluciones a ciertos tipos de problemas, pero como cualquier institución política puede ser usada o abusada, y consecuentemente hay lugar a la innovación, inclusive dentro de la democracia directa, para mejorar o por lo pronto defenderse de ciertas debilidades que naturalmente tienen estos mecanismos, donde sea que ocurra, ¿verdad? Entonces son estas tres partes que conforman el esqueleto general, que son los orígenes de la democracia, el funcionamiento contemporáneo, la performance, si tú quieres, y la posible reforma o ajustes de ciertas tuercas para que este grupo de instituciones funcione un poco mejor. Bueno, son muchas cosas las que has comentado. Déjame ir a dos quizá para propiciar esta conversación. Desde luego, atento a lo que nuestros amigos, amigas nos quieran compartir también como comentarios. A ver, voy muy elemental. Bueno, no sé qué tan elemental, pero creo que sí bastante elemental. Hace no tanto, quizá 10 años, este tema de la democracia directa era vista con mucho más prejuicios de los que tú ahorita me comentas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo insistía en el tema de la participación ciudadana, los mecanismos de democracia directa, y tal, había muchos amigos míos muy progresistas, muy vinculados con la
bueno, de hecho, con la transformación democrático-electoral de México en el último cuarto de siglo, etcétera, 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 gente de veras muy respetable por ese aporte. Y me decían, oye, ya deja de estar hablando de la democracia directa y tus historias, porque aquí lo que hay que hacer es fortalecer la democracia representativa. La democracia es representativa. Y si no es representativa, no es democracia. Y déjate de historias, ¿no? Y yo creo que en el fondo, en el telón de fondo, quizá había pues un prejuicio, desde luego, un prejuicio y además una resonancia casi auditiva o magnética intelectual, de conceptos, de pensar que la democracia directa son asambleas, ¿no? Y todo es asambleario y es que la gente se manifieste alzando la mano y destruya las instituciones republicanas o algo así. Y la verdad es que no, ahí quiero ir un poco. ¿Cómo? Porque conversando con otros colegas, yo decía, bueno, un poco esa discusión ya se ha digamos, eh, ¿cómo decir? Se ha zanjado, exactamente, se ha superado, pero la verdad es que no, parece ser que no tanto, a pesar de que ha sentado sus reales, ¿no? Y que ha logrado demostrar lo que tú acabas de decirnos con toda claridad, que ante estos digamos, desapegos hacia la democracia, digo, podemos enunciar en este momento 10 encuestas regionales y nacionales que demuestran esto insistentemente, pues pareciera que esta introducción de mecanismos de democracia directa ayuda a resolver un poco el problema. Termino con esta idea, a mi juicio, digamos, podemos discutirlo, por supuesto, pero quizá no esté en crisis sí, en crisis, en cuestionamiento tan severo la democracia en sí. Parece seguir siendo, digamos, el orden de gobierno que se prefiere. Ahí está Churchill, ¿no? Es el peor de los sistemas, excepto todos los demás. Ok, está valiente manera de apoyarla, ¿no? Pero más bien lo que está en absolutamente crisis son los sistemas de representación, ¿no? Que han roto la conexión entre representantes y representados, pareciera, y la democracia directa ayuda a reconectarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esto? Además bueno, porque evidentemente estoy conversando con un colega que promueve desde los espacios en los que notoriamente puede y puede mucho estos mecanismos, ¿no? Frente a estas. Sí, sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con tus amigos, en el sentido de que indiscutiblemente, desde mi perspectiva, las instituciones representativas nos ofrecen garantías y certezas que ninguna otra forma nos lo ofrece. Y yo estudio la democracia directa, pero no dejo de reconocer que el reformar, el ajustar y el mejorar las instituciones representativas es tanto o más importante que la innovación. Hay hay ciertas instituciones como las elecciones libres, limpias, regulares, la representación. La representación, por ejemplo, puede ser que para algunos sea un mal necesario, para otros una necesidad técnica. El punto es que sin representación no hay democracia. Es virtualmente imposible autogobernarnos y, por cierto, ineficiente gobernarnos directamente. Y acá, efectivamente, hay un prejuicio de entender la democracia directa como una suerte de sinónimo del asambleísmo, y yo te diría que es todo lo contrario. Justamente, la democracia directa va muy a contrapelo de una lógica asambleísta, porque la democracia directa, la columna vertebral es el voto secreto, universal, y se entiende en términos generales como una válvula de escape, como un fusible para usar cuando la representación genera, por las propias virtudes de la representación, ciertas rispideces entre las opiniones que se logran entre los representantes. Te lo pongo de otra forma. Nosotros votamos, vos votaste al partido A por la razón 1, 2 y 3. Pero, y vos querés que el partido A entre al gobierno y que si no tiene la mayoría haga un acuerdo con el partido B y el partido C.
Pero dentro de esa coalición posible, sea un régimen presidencial, semi lo que sea, o parlamentario, quizás tuvo que entregar el punto uno por el cual tú lo votaste. Bueno, vos ciudadano, vos te reservás este as en la manga para cuando se toque el tema uno, decirle al partido A, escuchame, yo te voté por esto, me parece notable que tú acuerdes con el partido B, hagas gobierno, gobiernes en las grandes pautas, pero hay ciertos ajustes que yo me los reservo, y eso es la democracia directa en última instancia. Es un as en la manga que tenemos los ciudadanos, y no creo que haya sido nunca pensada como un as en la manga para usar todos los días y a toda hora. Justamente el uso del recurso es un uso que acá viene mucho del diseño, por cierto, pero que es un uso muy puntual, es un uso muy focalizado, si tú quieres, y, y acá justamente es donde te diría que el asambleísmo es un poco, va a contrapelo de los mecanismos de democracia directa. Oye, dices dos cosas que me llaman la atención. Bueno, una que me conecta con otra que dijiste hace un momento respecto de estos prejuicios y digamos, sinsabores por no entender bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia directa contemporánea, porque además así tú la contextualizas y es clave para entender y diferenciarla de estos otros conceptos más de asambleas, ¿no? Bueno, ahora de hecho la democracia directa contemporánea, lejos de reunir a la gente, no es que la separe tampoco, ¿no? Es indispensable la interacción, pero buena parte de estos mecanismos ocurren a través de dispositivos móviles, de vías electrónicas, digitales, mucho más contemporáneas que incluso algunos métodos de la democracia representativa, digamos, ¿no? Pero decías hace un momento, uno de los prejuicios que gira en torno a esta discusión es que, por aquí lo anoté, la ciudadanía, se piensa que la ciudadanía opta por la defensa del status quo. Y esto es un tema que a mí me llamó mucho la atención, porque más bien uno pensaría, pues con una inspiración democrática, democratizadora, que al contrario, la ciudadanía busca más bien abrir espacios innovadores, distintos, y cuando hace uso de estos mecanismos es justamente porque lo que quiere es explorar otras rutas. Me parece muy interesante lo que tú comentas precisamente por eso. Y la otra es, dices, es unas bajo la manga que tenemos las personas ciudadanas. Pues sí, pero la verdad es que, digo, eso es más quizá, corrígeme, de la realidad europea que de la realidad latinoamericana. Pareciera que es más bien un as sobre la manga que tienen los gobiernos, ¿no? En México al menos es muy, bueno, hay casos extraordinarios como un plebiscito de noviembre del 19 en Chihuahua que fue de pe a pa, organizado, bueno, no organizado, sino promovido por ciudadanos, ciudadanas, además un puñado de jóvenes lograron que 60,000 personas dijeran no a un proyecto del gobierno municipal, por cierto, de una una mujer política muy carismática que ahora es gobernadora electa de su estado, ¿no? Y perdió el plebiscito en su ciudad, siendo ella munícipe. Bueno, pero es poco utilizado por la ciudadanía. Y a veces, claro, tiene que ver con los umbrales altos que impiden, por ejemplo, en Oaxaca, para que tú realices un plebiscito necesitas conseguir el 20% de las personas que están en la lista de electores. Y para formar un partido necesitas 3% o 5%, es absurdo, ¿no? Pero en Baja California, en Coahuila, no necesitas más que tú para ir a presentar una iniciativa de ley, ¿no? Una iniciativa popular, legislativa. ¿Y sabes cuántas iniciativas hay? Ninguna. Y no puede ser tampoco, entonces, es resultado de muchos factores, pero no solo del umbral alto, ¿no? Entonces, la ciudadanía, digamos, como concepto de la parte políticamente activa de la sociedad y el status quo, la idea de cambio. Uno. Dos, el as bajo la manga de la ciudadanía o de los gobiernos. Y tres, justo refieres, y aquí tengo el libro además, bueno, es antes de la primera parte, es tu parte introductoria, habla sobre las innovaciones democráticas
para un gobierno representativo. Y de eso se trata. O sea, nadie está buscando aquí minar. Yo digo, si se usa legal y legítimamente, estos mecanismos dinamizan, no dinamitan la democracia representativa. Estos tres temas te los pongo Sí, ahí. sí, mira, empiezo con el del medio, que es el as en la manga de la ciudadanía o de los gobiernos. Es interesante observar que en aquellos lugares donde más, a ver, empiezo de nuevo la frase. Si tú miras dónde más se usan los mecanismos de democracia directa en nuestros respectivos barrios, y me estoy refiriendo a Europa, a América Latina, son Suiza y Uruguay respectivamente. Y ambos países son mencionados como dos de las sociedades de los países más consensualistas de la región. Qué paradójico. Estamos hablando de dos democracias bastante robustas, pero muy consensualistas, que son las que usan más estos mecanismos que son mayoritarios por excelencia, donde un voto determina quién gana y quién pierde. Entonces, ¿cómo podemos justificar, cómo hacemos esta convivencia? Bueno, justamente esta herramienta tan mayoritaria donde un voto decide todo, hace que tantos unos como los otros le tengan miedo a la herramienta y consecuentemente con tal de evitar una eventual derrota electoral en un referéndum, en una iniciativa, se logran consensos previos. En la medida de que vos no conseguís el consenso sobre cierta materia, vos sos plenamente consciente de que te pueden iniciar un referéndum. Yo se lo pregunté a todos los expresidentes de la República en el Uruguay. Cuando ustedes enviaban una ley, un proyecto de ley al Parlamento, ¿tomaban en cuenta que se les podía hacer un referéndum eventualmente? Valle, Sanguinetti, Lacalle, Vázquez, todos me decían, pero claro, mijo, que jugamos solos, por supuesto que eso se tiene que tomar en consideración, porque si no era casi un suicidio político. Entonces vos tenías todos los incentivos para tratar de encontrar mayorías amplias. Ahora bien, no siempre se encuentran y muchas veces hay, por ejemplo, referéndums contra las leyes. Un detalle, un paréntesis que es importante hacer es que la terminología que yo uso usualmente está muy acompasada con el léxico suizo, con el léxico uruguayo, que son muy parecidos, el italiano y el de varios estados de la Unión estadounidense me refiero. Pero lo que en un país posiblemente se llame plebiscito, en otro se le puede llamar referéndum y en otro se le puede llamar iniciativa y así sucesivamente. Entonces es importante acordar a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablo de referéndum, me refiero a la institución que le permite a la ciudadanía derogar independientemente un proyecto de ley o una ley recientemente aceptada. Cuando digo iniciativa, es una reforma de la Constitución o la aprobación directa de una ley. No incluye iniciativa de ley. Las iniciativas populares de ley es un bicho que usualmente no se los entiende como parte del mundo de la democracia directa porque es más bien un poder de agenda que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Si es que te entiendo cuando tú me dices que los ciudadanos hacen una petición al Parlamento para que traten cierto tema. Bueno, si aceptamos que un mecanismo de democracia directa son aquellas instituciones donde hay un voto universal y secreto sobre cierta política pública, eso no es un mecanismo de democracia directa simplemente porque no hay ni voto, ni es secreto, ni es universal, ni es nada. Simplemente hay una petición a un tercero, que es el Parlamento, para que trate cierta materia. Usualmente, en la mayoría de los lugares donde esto existe, estos proyectos iniciados por la ciudadanía terminan en un cajón oscuro de una comisión legislativa que vaya uno a saber. Entonces, yo hablo mucho más de la votación, cuando se fuerza a una votación, independiente de lo que acepte, de lo que quiera la autoridad de turno o no. Y mira qué paradójico también. Ni en Suiza ni en el Uruguay, por ejemplo, las autoridades pueden llamar a un plebiscito como el que van a tener ustedes en México de aquí en unos días. No existe la posibilidad. Inclusive en el mejor momento del presidente, no sé, el Pepe Mujica, ¿no? Presidente anterior, él no podía llamar a la ciudadanía a votar nada.
Lo más que podía hacer era tratar de que su partido aprobara un proyecto de reforma constitucional, y cualquier reforma constitucional, por pequeña que sea en el Uruguay, una coma, tiene que ser directamente aprobada por la ciudadanía. No se puede cambiar una coma. Obligatoriamente la reforma que fuera. Porque La que fuese. decías otros ejemplos donde no necesariamente, si había un consenso, ¿no? Hablabas de esta política consensuada, podría transcurrir la reforma constitucional, o siempre, No, aún con el consenso, se va no, a no. al referendo. Siempre que se cambie un pedacito de la Constitución, por más marginal que sea, tiene que ser aprobado por la ciudadanía, y eso ocurre en la siguiente elección general. Cuando yo hablo del temor de un referéndum, es cuando se aprueba una ley en el Parlamento y evidentemente está, como ciudadano uruguayo lo digo, tenemos el derecho de juntar firmas, de recurrir esa ley. De hecho, hoy en día en Uruguay se acaban de presentar, bueno, hoy no, hace unos días, se acaban de presentar las firmas necesarias para activar un referéndum contra lo que se conoció, una ley que se aprobó el año pasado, que se llama la Ley de Urgente Consideración. No importa, es una ley. Pero, bueno, no se consiguieron los apoyos. Partido de oposición, sindicatos y otros grupos sociales dijeron: no, esta ley, por la razón que fuese, no tienen que justificársela a nadie, queremos derogar la ley. Bueno, y ahora está la Corte Electoral, que es la autoridad electoral del Uruguay, validando las firmas. En caso de que se aprueben, posiblemente se va a aprobar, ya en unos meses tenemos el referéndum, y si se aprueba, bueno, cae la ley, se deroga la ley. Por más que toda la autoridad, todo el Parlamento y todo el Poder Ejecutivo digan no, bueno, no importa, el soberano decide eso. Eh, entonces, de vuelta, los consensos vos los lográs porque justamente tenés el mecanismo de amenaza. E independientemente, por más de que en el Parlamento se haga una reforma marginal, chiquita, de la Constitución, por unanimidad, tanto da, eso se tiene que votar, y la única forma de que sea válido es que la ciudadanía lo apruebe. Esto no es único uruguayo, ojo, esto existe en muchos países del mundo. Eh, y bueno, es lo que se conoce como referéndum obligatorio. Te interrumpo 2 minutos porque quiero ir hacia esa tipificación de mecanismos que haces en tu libro. Y antes de eso, incluso tenemos una imagen, me parece, de un gráfico de tu libro que me gustaría que nos comentaras un poco sobre, decimos en México, o melón, te vas con melón o con sandía, ¿no? Y hay una fatiga democrática, y entonces te vas a reformar el sistema representativo electoral, digamos, o el sistema electoral, o te vas por la introducción de alguna manera de mecanismos, ¿no? Democracia directa contemporánea, insisto, porque es clave esta acepción. Ahora, antes de eso, me hace, o sea, es que me conectas muchas cosas, y sobre todo, bueno, ni modo, del debate mexicano, pero creo que es latinoamericano. Ok, mecanismo de democracia directa contemporánea, sí y solo sí hay voto, ¿no? Hay Así la literatura lo asume. ¿verdad? Sí o no, que al final acaba ahí, lo cual nos hace pensar en que sea la forma que sea, en que se llega a una papeleta con sí o no, pues debe haber un debate previo, ¿no? Que le permita a la gente, iba a decir medianamente, pero no, nada de medianamente, bien informarse, bien debatir, bien pensar las cosas e ir, carambas, a una decisión, tú dices ahorita, una ley, independientemente de cuál sea, en el Uruguay, que la gente vaya a decir sí o no. Y no puedes llegar a decir sí o no, porque, no sé, por contentillo, decimos en México, que quién sabe qué, sino tiene que ser una cosa informada. Y en ese punto creo que el tema de, digamos, la deliberación pública es quizá más importante, bueno, yo creo que más importante que el procedimiento que se elija, ¿no? Digamos, en este caso, una votación, y yo estaría de acuerdo en pensar, ok, este es un parámetro, si quieres, discutible, pero este es un parámetro. Bueno, y el debate público. Y luego, a propósito de votar o no, ahora sí que ahí está la cuestión, votar o no votar, ahí la cuestión. Eh, ¿Hay alguna relación o no hay ninguna relación entre mecanismos de democracia directa contemporánea y la inclusión al sistema representativo de los que llamamos en México
los sistemas normativos internos de comunidades indígenas o de alguna comunidad en especial, que tiene su propia manera de autogobernarse y usualmente son mecanismos directos que no van mediados por alguna representación. No siempre votan, por cierto, como nosotros, ¿no? Son mucho más de asambleas, hay que decirlo con franqueza, pero no solo asambleas también. No sé si hay o no relación, me puede decir, no, hombre, no hay ninguna relación y basta, ¿no? Vamos a otra discusión. Pero creo que este tema es interesante porque en México al menos, y creo que en buena parte de los países, sobre todo con una carga de poblacional indígena importante, este tema de empezar a introducir los que antes llamamos usos y costumbres y ahora llamamos sistemas normativos internos, y además hay toda una legislación universal, internacional, ¿no? La consulta libre, previa, informada a los pueblos indígenas, comunidades aborígenes, incluso creo que así le llamaba originalmente las Naciones Unidas, es un dato que pareciera ser un dato de democracia directa, ¿no? Pero te lo pregunto más que afirmarlo. Saludo, porque nos mandan saludos ya, mira, Mario Cortázar, Marcos Marín, Eduardo Padilla, Corina López y Roberto Ruz o Ruiz, pero dice Ruz. Y hay una pregunta, pero a las preguntas vamos un poquito más adelante. Sí. ¿Qué te parece esto? Y vamos porfa al tema este de melón y sandía y qué son, cómo son estos mecanismos antes de ir al tema del plebiscito chileno. Ok, a ver, empiezo con el tema que tú mencionabas de lo importante del proceso. Y efectivamente, uno puede decir que los mecanismos de democracia directa son aquellas instituciones donde votamos universal y secretamente sobre una política, pero se pueden llevar muy bien a cabo o se pueden llevar espantosamente mal. Como cualquier proceso electoral, ¿verdad? Acá estamos hablando de votaciones, estamos hablando de tomar decisiones, sea elegir representantes o votar por una política. Vos podés tener elecciones maravillosas, cristalinas, ¿no? Donde todo más o menos sea muy bien armado, pero puedes tener elecciones espantosas. Lo mismo pasa con la democracia directa, ¿verdad? La propia elección puede tener muchos sabores. Y la campaña, ni que hablar, está dentro de los protocolos de las buenas prácticas, efectivamente, que los dos lados de la contienda tengan posibilidad razonablemente pareja de llevar a la población, de hacer pedagogía cívica, educación ciudadana, que haya un equilibrio en el acceso a los medios de comunicación y así sucesivamente. En cuanto a la inclusión indígena, no. Yo creo que no necesariamente estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Por más que los nombres sean parecidos. La decisión directa de los pueblos originarios, bárbaro, pero estos son procesos electorales, tomas de decisiones que se engarzan con el sistema representativo, cuando hablo de lo directo, y si hay comunidades que quieren mantener sus usos y costumbres, fantástico, pero eso no entraría en la literatura de la democracia directa moderna como la entendemos hoy en día, ¿no? Donde hay un voto universal y secreto. Efectivamente, inclusive el tema de la OIT, cuando tú mencionabas de la consulta previa, ¿verdad? A los pueblos originarios, eso de consulta también puede ser medio estirado como un chicle. ¿A qué te referís con consulta? Hablo con las élites de estos grupos, tengo que consultarla a toda la ciudadanía, hablo con los líderes de estos grupos, o sea, hay una suerte de manoseo en nuestra América Latina en cuanto a qué entendemos específicamente por consulta previa, y las autoridades en los diversos países lo han entendido de forma muy distinta. Y cuando yo hablo de la adopción de mecanismos de democracia directa, evidentemente creo que estás refiriendo al esquema de este que se va abriendo, se va dicotomizando. Eh, las categorías no son ni excluyentes ni exhaustivas. Uno puede reformar el sistema electoral, el sistema de partidos y simultáneamente abrir nuevas vías de participación y simultáneamente hacer loterías para que grupos ciudadanos intervengan. En fin,
De vuelta, esto no es... Querido, perdóname, tenemos unas láminas tuyas. ¿Quieres que las mostremos? Le puedo decir a Diana, la primera sería, querida Diana, esta lámina, precisamente donde hay una frase y luego una especie de llave que se abre en dos. No sé si tiene algún nombre o el archivo. Si no, mira, si pones la otra no pasa nada. Vamos a la siguiente, pero es una de las dos que nos hizo favor, David. Ahora, te interrumpí, discúlpame, en lo que Diana nos ayuda, si es que logré explicarme, continuamos. Sí, claro, pueden ser, y suelen ser, ¿no? Por lo demás. Usualmente son esto lo que uno hace es engarzarse y sumarse a una literatura que ya existe. Entonces, cuando hablamos de democracia directa, no nos estamos refiriendo necesariamente ni al asambleísmo, ni a los sorteos, ni la descentralización, la desconcentración de servicios públicos, ni de políticas públicas. No, estamos hablando de cosas mucho más específicas porque es la única forma que tenemos para agarrarlo y abordarlo empíricamente. Si todo es todo, entonces no podemos estudiar nada porque cualquier cosa puede entrar ahí. Así Uno es. tiene que ser... Y obviamente esto viene de la mano de decisiones muy crudas que uno tiene que tomar de consistencia y coherencia interna de la investigación. Entonces, sí, es muy importante lo que tú mencionas, por ejemplo, el tema indígena, que ahora en Chile está a flor de piel, por cierto, con la Convención Constituyente, pero el track, digamos, las vías de la democracia directa son un poco separadas, a pesar de que se pueden juntar eventualmente, ¿no? Eso ya es algo que ya trasciende lo que podamos decir ahora en este preciso instante. Sí, a ver, me estás diciendo, Diana, que ya nuestros queridos colegas están viendo la lámina, pero no la vemos nosotros, y No la sé. idea sería más bien que la pudiera ver David, al menos, para explicarla. Vamos a ver si podemos resolver esto, Sí, no sé. pero básicamente es este tema, ¿no? Digo, no es melón o sandía, lo dije mal. Son dos rutas para, digamos, de alguna manera enfrentar esto que llamas la fatiga democrática, ¿no? Y bueno, ¿cómo reanimarlo? Por cierto, está Rosa Inés Salacio, experta mexicana en estos temas, querido, nos está viendo, ya me mandó una foto, el que está viendo la sesión. También está otro buen colega, Vicente Roqueñí, y hay algunas preguntas. Bueno, voy a mencionar una sola porque quiero Dale. ir justo a la definición que haces más que definición, en tu mapeo que haces en tu libro sobre estos mecanismos. Dice Roberto Ruz, debe ser Ruz, no Ruiz, Roberto Ruz, porque es la segunda vez que participa, dice, pudieran ahondar en la diferencia entre plebiscito y referéndum. Y esto tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Las voces, ¿y a qué se refieren las voces? Mira, en México, a nivel federal, tenemos solo 3 mecanismos. Y uno lo podemos discutir contigo, que es el de la iniciativa popular o la iniciativa legislativa popular ciudadana. El otro es la consulta popular, whatever it means, que quiere decir preguntarle a la gente sobre algo trascendente, que puede ser que pregunte, a diferencia del caso uruguayo y suizo, ni más ni menos, que puede pedirlo el presidente, puede pedirlo la presidencia de la República, puede pedirlo el Congreso de la Unión, sabes que tenemos un Congreso bicameral, diputados y diputaciones y senadurías, o un 2% del listado nominal en México, que eso quiere decir más o menos 1.800.000 personas. Sí. Bueno, y eso es lo que tenemos. Ahora, a nivel federal. Ahora, a nivel local, querido, tenemos más de 20 instrumentos. Es un frenesí, una locura, ¿no? Pero además los tenemos variados y con disonancias, porque lo que quiere decir, yo sé que aquí vamos a entrar en una discusión, si es o no mecanismo de democracia directa, pero lo que quiere decir presupuesto participativo en la Ciudad de México es una cosa muy diferente al presupuesto participativo en Jalisco y otra cosa muy diferente al presupuesto participativo en Nuevo León, que se ejercen, digamos, rutinariamente. Y además, como está la ley en Chihuahua y como está la ley en Coahuila y como en otros estados, como va a estar ahora que están preparando una nueva ley en Colima,
bueno, es como decimos en México, de chile, mole y de manteca. Yo creo que precisamente una aportación muy importante de chile, mole y de manteca, porque así son los tamales, ¿no? Una aportación muy importante en tu libro es esta propuesta. Ah, mira, ahí vamos, ¿no? Creo que ahora sí. Ahí está. Ahí está la primera lámina. Y después vamos a la siguiente, querida Diana, que es justo donde están, si no me equivoco, más establecidos Sí. estos mecanismos. Vamos brevemente, querido, para ir luego hacia el caso ya concreto del plebiscito en Chile y las Sí. preguntas. Esto de vuelta, esto es una suerte, entre comillas, de caricatura, de esquema que nos sirve para entender un poco dónde se ubica la democracia directa. Y básicamente parte de que hay una demanda por el cambio, que es ¿no? Arriba, y uno podría tomar dos caminos de vuelta. Esto en términos reales no son ni exhaustivos ni excluyentes, ¿verdad? Pero por un lado podemos reformar y mejorar lo que tenemos en nuestras manos, que puede ser el régimen de gobierno, los sistemas electorales, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, adoptar algún nuevo tipo de involucramiento ciudadano, ¿verdad? Ahora, este mundo de nuevas formas de involucramiento ciudadano también se puede muy crudamente dividir en dos. Entonces tenés por un lado el mundo de la democracia más participativa, como se conoce en la literatura, y por otro lado el mundo de la democracia directa. Ahora, esto del mundo participativo, hay como dos grandes avenidas que también se sigue subdividiendo, que tenés las asambleas populares y por otro lado tenés los mini publics, ¿no? los públicos pequeños. En estas dos cosas, tanto las asambleas populares como los mini publics, hay un tema de autoselección muy fuerte. Y el tema cuando viene de la mano la autoselección para la participación de una forma tan marcada, genera sesgos muy evidentes. En el mundo de las asambleas populares, quizás un poco lo que vos mencionaste recién, los presupuestos participativos. Pero esto no tiene nada que ver con la democracia directa. No hay voto universal, ni hay voto secreto. Agarremos el icónico presupuesto participativo de la ciudad de Porto Alegre, ¿verdad? Donde surge, ahí no hubo nunca un voto universal y secreto. Ahí es gente, cuadros de partidos o de organizaciones sociales que participan, deciden. Bueno, podemos discutir si es o no, pero de acuerdo a las definiciones que se usan en general, no pertenecerían al mundo de la democracia directa, sino de las democracias más de corte participativo. Y los mini publics, más o menos lo mismo, donde se sortea gente como en los famosos jurados estadounidenses para tomar ciertas decisiones, o como fue la Asamblea Ciudadana de la provincia de Columbia Británica en Canadá para reformar el sistema electoral, que se sorteó y bueno, ese grupo de gente decidió sobre una posible reforma. Y después viene el mundo de la democracia directa, que es muy crudo, muy simple en cierto sentido, que es cuando tomamos decisiones directas y de forma universal y secreta. Eso significa que, por ejemplo, cuando en algún pueblo suizo los adultos se juntan en la plaza y deciden levantando la mano, no forma parte de la democracia directa, correcto, es una especie distinta. Es muy parecido a lo que pasaba en la Atenas clásica, ¿verdad? Pero no es de acuerdo a la literatura, no se computa. Y acá de vuelta vuelvo a estas decisiones que uno tiene que tomar muy drásticas. Si uno estira conceptualmente mucho una idea, después metiste todo y no puedes hacer nada. Entonces justamente hay una decisión entre los estudios empíricos, la sistematización y la coherencia conceptual. Entonces, por eso podemos discutir hasta ad eternum si presupuesto participativo es o no democracia directa. Bueno, en términos prácticos no lo es. Cuando uno lee un paper sobre democracia directa no aparece eso. Entraría más en otra casilla. Ojo, se juntan, se mezclan, sí, por cierto, no cabe la menor duda. ¿Tienen cosas parecidas? También es verdad. Pero también las tenemos con la democracia representativa y cuando hablamos de democracia directa, Voto, por ejemplo, ¿no? analíticamente las separamos. Eso sobre ese cuadro. Después sobre las tipologías, sobre los tipos de democracia directa. Yo en el trabajo distingo esencialmente
4 grandes grupos y un quinto quizás, 5 grandes tipos de mecanismos de democracia directa. El primero es como les contaba previamente, que en muchos lugares se inicia automáticamente que siempre que en el Parlamento se apruebe en el Congreso haya una reforma constitucional, esta necesariamente para ser vinculante y ser aprobada tiene que ser directamente y explícitamente aprobada por la ciudadanía. Esto es así en muchísimas democracias del mundo. Te diría que en todos los estados de Estados Unidos, con la excepción del caso de Delaware, del estado de Delaware, en todos los demás, vos no podés cambiar una coma de la constitución estatal si no hay un voto directo de la ciudadanía que diga vamos arriba. No existe eso. Okay. Un solo estado dentro de los 50. Después tenés 2 mundos, los que vienen de arriba hacia abajo y los que vienen de abajo hacia arriba, por un nombre caricaturesco. Lo que ustedes van a tener en México próximamente se lo entiende en la literatura como un plebiscito, por más que en México se llame consulta. Es una cuestión plebiscitaria. Una autoridad o un grupo de autoridades puede ser ejecutivo y legislativa, puede ser legislativa, puede ser solo ejecutiva, combinación. Vos hacés el cóctel que vos quieras, pero llama a la población para decidir sobre cierta materia o que emita una opinión la ciudadanía. Pero esto emana de la voluntad de un grupito de personas ahí arriba. Después están los que a mí me interesan más y creo que son los más, entre comillas, democráticos, que son los que tenemos los ciudadanos, que por un lado tenés un poder reactivo, reaccionás frente a una aprobación de ley, el referéndum que te mencionaba, que se están contando las firmas ahora en el Uruguay, o en Suiza, o en muchísimos estados de la Unión, o una suerte de espada mucho más filosa y proactiva que es la iniciativa popular. No es iniciativa popular de ley, estoy hablando de iniciativa de reforma constitucional, por ejemplo. Independiente de lo que quieran las autoridades, tanto da si les parece bárbaro, si no les parece, si cumple con ciertos prerequisitos preestablecidos, ¿no? De constitucionalidad, tiempo, forma, etc., se vota. Y si las autoridades pierden, mala suerte. De eso se trata también. Ojo, acá creo que uno de los grandes dramas que tenemos es que muchas veces nos vemos de una forma muy adversaria con nuestros representantes. Pero acá hay un problema muy propio de cómo funcionan nuestras democracias. Esto no es así, nuestros representantes son nuestros. Nosotros como soberanos, ciudadanos, actuamos de 2 formas, por lo pronto en muchos lugares, ¿verdad? A través de nuestros representantes o nosotros directamente. Pero estamos hablando de la soberanía de la ciudadanía. La última voz la tiene la ciudadanía, que se ve y se materializa de 2 formas distintas. Estos son los 4, ¿verdad? Referéndum obligatorio, plebiscitos en todas sus combinaciones, referéndums contra las leyes o iniciativa popular. Hay una quinta que existe en algunos lados, pero es más exótica, que es la contrapropuesta legislativa, que es cuando hay una iniciativa popular, en algunos lugares el Parlamento se guarda la oportunidad de hacer un retruque, ¿verdad? Entonces tú ahí como ciudadano tenés en última instancia 3 opciones. Te quedás con cómo están las cosas, el statu quo, aprobás la iniciativa popular directa, iniciada en su momento, o te quedás con la contrapropuesta legislativa. Bueno, esto es una cosa más exótica, existe mucho menos en el mundo, pero de cualquier forma en todas hay un voto universal y secreto. Entonces es mucho menos, tiene mucho menos sesgo interno de lo que podría ser una cuestión más de militancia, que es mucho más demandante en términos de horas, de tiempo, de recursos cognitivos, como puede ser un presupuesto participativo, como puede ser otro tipo de asambleas populares, ¿no? Bueno, tengo que pedirle a Aide y a Diana que por favor nos amplíen unos minutos el ancho de banda, porque esto se está poniendo muy bueno y según esto nos quedan 3 minutos. Qué ansiedad, querido. Y lo dije y lo cumplí. Es un deleite escucharte y se va el tiempo rapidísimo. Bueno, pero no consumo más. Mira, viendo la pregunta entonces de nuestro amigo, a ver, ¿dónde está? Mira, nuestro amigo Rus. Ya lo perdí. Bueno,
él nos pregunta sobre plebiscito de referéndum, porque en México, a propósito de esa multivocidad, no sé, muy multisemático los conceptos, nosotros usamos plebiscito, digamos, para referéndums todos, ¿no? Plebiscito para consultar sí o no a acciones del Ejecutivo, acciones y obras del gobierno, ¿no? Municipal, estatal o federal. Y referéndum para decisiones de los cuerpos legislativos, ¿no? El Congreso de la Unión, los congresos locales e incluso los cabildos en los municipios, ¿no? Pero tú ahora nos dices, bueno, en la literatura universal, más allá de nuestro rancho mexicano, plebiscito es básicamente esto que nosotros llamamos consulta, que se le pregunta a la gente sí o no sobre un tema, digamos, complejo y trascendente, y el referéndum va en función de los procesos legislativos, los obligatorios, en fin, ya todo lo que acabas de explicar para no detenerme de nuevo en eso. Eh, quiero a ver, déjame ver, aquí hay una pregunta, creo que es más bien un comentario, medio largo, pero dice, en México se cuestiona, lo leo tal y como lo escribieron, no lo he leído antes, Miguel Garita, por cierto, buen amigo de la Cámara de Diputados, o no sé si sigue ahí, pero ahí lo conocí yo. En México se ha cuestionado la eficacia de la consulta popular a nivel federal, un mecanismo de democracia directa. De 4 intentos, hubo unas peticiones antes, en el 2012, si no me equivoco, solo uno ha logrado superar el tamiz de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien sabes, un tema crucial en esto, y luego tendrías que platicarnos, quizá en otra ocasión, o ahorita rápidamente, de tu idea de este Consejo Ciudadano, ¿no? Si no me equivoco, que propones como una instancia de gobierno, de conducción de estos ejercicios. Solo ha procedido lo actual, ¿no? Que solicitó el presidente y luego la Corte se lo cambió, eso es historia. Aunado a ello, se recrimina que este ejercicio costará 500 millones de pesos en plena crisis económica. Frente a esta situación, ¿cómo se podría generar eficacia en los mecanismos de democracia directa, en particular la consulta popular? Menuda pregunta. ¿Qué experiencias positivas concretas hay en otros países? Saludos y felicidades. Gracias, querido, y por tan excelente foro. Y, desde luego, felicidades al doctor Altman. Otra buena pregunta de Sercroquio Cardoso. ¿Cuáles serían las razones por las que son tan pocos los países que hacen uso de la democracia directa, aún en países donde el mecanismo está disponible? Vicente Roqueñí pregunta, en el contexto latinoamericano, donde la sociedad civil organizada y la participación ciudadana es limitada, ¿cómo se puede impulsar estos mecanismos? Y espero que no se me esté pasando algún... sí, aquí hay otro más. Bueno, ahondar la diferencia entre plebiscito y referéndum, ya lo comenté. Bueno, pues ya supuestamente ya se nos acabó el tiempo y no hemos hablado de Chile. Pero bueno, a ver, veamos estas preguntas, ¿cómo ves? Y si quieres, rematamos un poquito sobre el caso chileno y luego te invitamos de nueva cuenta para hablar ya más específicamente del plebiscito en Chile, la Constitución. O sea, aquí estamos preguntándole, bueno, estamos con mucha gente. Aquí se le va a preguntar en la consulta a la gente si se quiere o no que se esclarezcan decisiones del pasado que causaron víctimas. Y en Chile fue y se le preguntó a la gente, ¿quieres una constitución, sí o no? Y luego ya veremos la boleta preciosa, nítida, concreta, frente a nuestro barroquismo churrigueresco. No se sabe muy bien qué es lo que se quiere preguntar en realidad, pero no me desvío. Te pido una reacción a estas preguntas, algún comentario, quizá al final, algo, aunque sea poquito, sobre el caso chileno. Te prometo que la próxima nos dedicamos a esta conversación con un tanat de por medio. Ya conseguí un tanat muy rico aquí en la Ciudad de México. Mira, en relación a por qué tan pocos países, bueno, esto quizás la necesidad tiene cara de hereje y en la medida que más países, nuestras democracias, tomen más consideración sus propias debilidades, quizás se apele más a estos recursos que tienden a ser bastante unidireccionales, porque una vez que se adopta la democracia directa es muy raro que se retroceda, lo más no se usa.
¿verdad? Por eso mismo la pregunta que decía esta persona es, ¿por qué se usa por más de que lo tengamos en nuestras arquitecturas? Bueno, quizás hay problemas de diseño, pero también quizás porque en muchas instancias la democracia directa es como una avenida unidireccional. A lo más uno puede detener el vehículo, pero ir para atrás es muy raro porque necesitas la aprobación de la gente para preguntarle si quiere perder derechos, y es muy raro que eso suceda, ¿verdad? En momentos de crisis, gastar no sé cuántos cientos de millones de pesos mexicanos para la consulta, bueno, yo no voy a defender esa consulta porque aparte no entendí la pregunta, voy a ser muy franco. Realmente entiendo, la leí muchas veces y no entiendo exactamente cuál es el cometido de la pregunta. ¿Y qué Nadie la pasaría entiende. si dice sí o si dice sí? No entiendo. Realmente no entiendo. Pero independientemente de eso, la democracia cuesta dinero. Efectivamente, la democracia cuesta mucho dinero. Ojo, las dictaduras cuestan muchísimo más dinero. Claro, claro. Y no solo dinero, por cierto. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, gastar 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, no sé cuánto sale, yo creo que vale la pena cierto grado de inversión en nuestra propia democracia. Y en América Latina, efectivamente, estos son instituciones que eh, recién ahora están tomando vuelo en varios países de América Latina. México mismo adopta estos recursos en el 2012, 2013, si no recuerdo mal, más o menos. Sí. Uruguay lo tiene de 1934, está bien, Uruguay es un laboratorio medio raro, ¿verdad? Un país chiquito, marginal, está. Pero en otros, Bolivia ya hace rato lo tiene y ya se ha usado, en muchas provincias argentinas. En Chile yo apostaría hoy de que se viene esto, que va a ser incluido en la Constitución, no me cabría ninguna duda. Y por último, sobre tu comentario de las contrapropuestas ciudadanas que yo hago en la tercera parte del libro, con el cual les contaba muy al principio, efectivamente, yo reconozco que la democracia directa abre muchos flancos y tiene debilidades. Y una de las debilidades que puede tener, que podría abrir, es que son grupos muy puristas los que a veces intentan hacer una iniciativa popular o ir contra una ley recientemente aprobada. Y una de mis ideas, diría casi locura, que elaboro en este texto, en la última parte del texto, es justamente sortear un grupo de ciudadanos muy inspirado en la lógica de los jurados estadounidenses, de 20 y pico de personas, que tengan justamente la posibilidad de ofrecer una contrapropuesta ciudadana a cualquier medida que vayamos a votar los ciudadanos, o sea, que venga del gobierno o que venga de las propias ciudadanías, tanto da. Entonces ahí vamos a tener siempre por lo menos tres opciones. La original, de donde venga, el statu quo y esta contrapropuesta ciudadana. Ojo, yo estoy convencido de que en última instancia la adopción de los mecanismos de democracia directa y la discusión que hay alrededor de ellos es muy parecido a las discusiones que teníamos con la extensión al voto femenino a principios del siglo XX. O con la extensión, la universalización del voto a las clases trabajadoras. Cuando habían elitistas que decían, no, ¿cómo vamos a darle el voto a la mujer si no tienen propiedades? Son irresponsables, ¿no? Literalmente irresponsables, no son responsables de su voto porque no tienen propiedad, bla, bla, bla. Sí, sí, Hoy en claro. día no entra en la cabeza de nadie, de ningún ser pensante, llamar a un régimen democracia cuando la mitad de la gente no tiene derechos electorales. Claro. Bueno, yo creo que en un futuro vamos a estar muy parecido con los mecanismos de democracia directa, como que va a ser hasta ilógico decir, ¿cómo? ¿Que los ciudadanos no pueden ir contra esa ley que se acaba de aprobar? ¿O los ciudadanos no pueden proponer una reforma constitucional y si la ciudadanía quiere, se aprueba? Yo creo que el debate es muy parecido, es verdad, 120 años de diferencia en algunas instancias, 100 en otros, tanto da, pero la connotación y la semántica utilizada es muy semejante. Y más o menos eso, yo encantado de hablar del caso chileno, yo sé que tenemos, el tiempo es cruel. Chile hoy en día encuentro que es un país maravilloso para estudiar, un poco estresante para vivir en él, ¿no? Una suerte de,
constante, pero apasionante porque estamos viviendo muchas cosas simultáneas. Un proceso constituyente por un lado, elecciones presidenciales y legislativas por otro, cómo se contaminan, cómo se influencian, dónde estamos parados los ciudadanos en la mitad, una pandemia, un estallido social, en fin, da para un montón. Sí, lamentablemente el tiempo no, pero a ver, déjame, así, estas cosas impropias en público y eso, pero déjame invitarte, debería decir comprometerte, a tener una segunda parte de esta conversación que ha sido maravillosa. Así lo atestiguan además la cantidad de gente que nos está viendo y que nos está mandando comentarios. Eh, ¿Qué momento sería, digamos, no crucial, pero relevante de aquí a mediados de septiembre en este proceso de, constituyente chileno? Entiendo que ya se integró la asamblea, que se están ahora estableciendo las comisiones. ¿En qué momento sería importante regresar contigo? Ah, mira, es que acabas de poner, oye, un menú delicioso para conversar, echar Ah, qué bueno. conversa cívica. O sea, wow, pandemia, elecciones, partidos, democracia directa. Hombre, Todo. ¿qué más quieres, no? Falta Sí. que ganen la Copa de Oro ahora, ¿no? No, mira, La Olimpiada en el fútbol, caramba. las próximas, el próximo momento que se viene importante, o sea, la convención constituyente se está armando, se están armando las mesas, se está armando la arquitectura básica y tienen casi un año para trabajar y terminar un borrador constitucional que va a tener que ser refrendado frente a la ciudadanía durante el primer semestre del año que viene, ¿verdad? A mediados del 2022. Pero en la mitad tuvimos elecciones primarias el domingo pasado, hay todo un grupo de partidos que no ha decidido sus candidatos o candidatas presidenciales, vamos a tener elecciones presidenciales y legislativas en noviembre, vamos a tener segunda vuelta presidencial en diciembre, y de vuelta, a mediados del año que viene vamos a tener otro plebiscito, o un referéndum obligatorio, con voto obligatorio, ojo. Entonces, estamos en una seguidilla de 8, 9 elecciones. Creo que el domingo fue la quinta vez que voté para 5 cosas distintas en lo que va del año, sin contar el plebiscito del año pasado y así sucesivamente. Wow. Bueno, no, ya la fatiga ahora es mía, no es de la democracia. Y más que fatiga, mucho entusiasmo lo dije mal, por todas estas cosas juntas, ¿no? Bueno, ya nos pondremos de acuerdo y lo avisaremos a nuestro auditorio, desde luego. Yo sugiero por ahí de septiembre o así, regresar en una segunda conversación con David Alman sobre democracia directa moderna y procesos contemporáneos en América Latina. Le voy a pedir en lo que nos vamos despidiendo a Diana que nos haga favor de poner, no la podemos ver nosotros, querido David, por un tema técnico, o aquí sí es melón o sandía, o lo vemos nosotros o lo ve el público, y la idea sería que lo viera el público. Querida Diana, la boleta blanca, la papeleta blanca de Chile, del plebiscito de la Constitución, plebiscito nacional 2020, dice, y la boleta mexicana, la rosa. Para que la vea el público, avísame cuando lo estén viendo. Nada más se logra esto, si se pueden poner juntas mejor. Roberto Ruz dice, ¿dónde fue el caso de Chihuahua? ¿En qué municipio y año? Rápidamente fue en noviembre, creo que fue el 26, si no me equivoco, de noviembre de 2019, en el municipio de Chihuahua, en la ciudad capital. Una experiencia impresionante, increíble. Eh, si entras a la página del Instituto Electoral encontrarás ahí toda la información y espero en algún momento encontrarás un libro mío sobre una crónica de ese ejercicio. Ya lo comentaremos. Bueno, chicas, ¿están viendo la boleta nuestros amigos, amigas? Mándenme una señal de humo. De cualquier forma, a ver, aquí está, las dos juntas no se pueden, caramba. Bueno, ya está la blanca. Ok, vean ustedes qué maravilla de pregunta y boleta. David, estamos poniendo la primera boleta, ¿no? O papeleta. La Claro. pregunta es simple. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y luego dice apruebo o rechazo.
O sea, se acabó, como decía mi abuelita. Ahora pongamos la mexicana, por favor, en esta pregunta indescifrable. Querido David, no te preocupes, es que nadie la entiende. Bueno, No sé. menos mal, porque... No, bueno, lo primero que todo el mundo dijimos es, bueno, y aquí hay un chiste, ¿no? Que en México que decimos, cuando alguien dice algo raro, pues se pregunta, ¿qué dijo? Y la verdad es que después de que sale la pregunta de la corte, la nación entera, ¿qué dijo? Bueno, ya platicaremos, porque además hay una enorme confusión. Se está llamando una consulta que realmente no es la que consiste, no, ya no se va a hacer eh, la pregunta sobre los expresidentes. Bueno, ahí está, o estará la pregunta mexicana indescifrable. Ni la leo porque, ¿para qué? Solamente mientras ponen la imagen y la quitan rápido para despedirnos como Dios manda, decía mi abuelita, querido David, qué placer, siempre es un gran placer conversar contigo, he tenido la dicha de conversar contigo hasta en las antípodas, andábamos por ahí lejos y tuvimos oportunidad de conversar. Citizenship and Contemporary Direct Democracy, Cambridge University Press, ¿está en dónde? Está en Amazon, ¿no? Sí, 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 está en Cambridge, está en Amazon, está en todas las plataformas normales. Normales, no quiero decir que las otras no sean normales, pero las comunes, ¿no? Bueno, no lo va a decir él, lo voy a decir yo, que es muy modesto. Pero es un dato muy interesante que Cambridge University Press haya emitido la edición en pasta o cobertura, como se quiera decir, blanda, porque suele tardar bastante tiempo, eso entendí, el proceso entre la pasta dura, que es mucho más cara, y la pasta blanda, que es mucho más accesible. Pero bueno, pues es una obra que naturalmente ha tenido, quiero yo pensar, mucho éxito y que en México es de lectura obligatoria, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este país y que vamos a seguir viviendo porque pase lo que pase de esta consulta de pronósticos reservados, pues el debate se va a abrir y es el momento en que nosotros justamente debiésemos entender esto como un as bajo la manga de la ciudadanía. Es un tema de ejercicio de derechos y sobre ese tema volveremos más adelante. David, querido, cuídate mucho, nos vemos pronto. ¿Alguna última reflexión, comentario? No, simplemente agradecerte por la oportunidad de charlar contigo y con toda la gente que está aquí presente y mandar un fortísimo abrazo y ojalá que esta pandemia se termine pronto y podamos volver a hacer estos encuentros, pero ahí sí, tomándonos un vinito juntos y dándonos, volviendo a dar unos buenos abrazos entre todos. Así es, querido, pronto, pronto, más temprano que tarde. Dice Rosa Inés Alacio, ya la referí, muchas felicidades, gran programa. Y con esa frase de Rosa Inés yo me quedo esta noche muy agradecido con David Altman, un gran personaje de la Academia Latinoamericana, un visor fundamental de la democracia directa contemporánea, que ha sido un honor espléndido que nos haya acompañado en una conversa más. Gracias. La próxima semana no tenemos emisión porque está el instituto cambiándose de entre pisos y moviendo los servidores y, en fin, es un mogollón, dicen en la península. Pero nos vemos en 15 días, va a estar muy bueno. Ya es una tradición. Por favor, cuídense mucho, seamos buenos, de eso se trata todo. Buenos y buenas. David, hasta pronto. Buenas noches.